Buenas noches, les habla el profesor Ricardo Salica y bueno, vamos a dar inicio a este ciclo de charlas sobre el pueblo originario de Aguita y su legado cultural. Estoy muy contento de poder colaborar con la Biblioteca Popular de Barrio Talleres, esta prestigiosa institución que trabaja la memoria, más allá de su tarea específica de difundir la cultura. El trabajo en la memoria rescatando hechos culturales de su zona, de su barrio, de su comunidad. Y bueno, estamos en el mismo transitar de rescatar de la memoria los hechos del pasado y también del presente. Vamos a trabajar teniendo en cuenta algunas consideraciones en esta introducción que pienso que son muy importantes antes de iniciar cada una de las charlas. En primer lugar, nosotros vamos a realizar estas charlas sin tener en cuenta un marco teórico estricto. Más bien, el trabajo va a redundar en registros que se hicieron en el monte en algún tiempo, como resultado de trabajo de campo, y donde el relato posiblemente sea tan significativo como un libro. El relato de un anciano tiene mucho valor, las actitudes de la gente de los contextos campesinos, sus rituales, etcétera, etcétera, en convivencia con los trabajos que hemos realizado durante algunos tiempos, especialmente en la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca. Por otro lado, vamos a considerar a toda esta serie de temáticas en una sola unidad semántica, porque cada tema se articula, se relaciona con otro. Y en esto de hablar de clases didácticas, de contenido didáctico, es importante tener en cuenta que así como la escuela organiza su currícula articulando temáticas, distintos contenidos, porque cuando trata el tema indígena lo hace de alguna manera como un hito, como un momento, como una clase alusiva, es decir, siguiendo fechas, siguiendo con alguna conmemoración, y muchas veces motivada por el amor a los pueblos originarios que tienen los docentes, los profesores, los padres, pero queda ahí. Me planteo esta cuestión de por qué no incorporarla a la currícula directamente la materia indigenista. ¿Por qué no? Y así, por ejemplo, un profesor de historia argentina, al hablar o al enseñar de las guerras de la independencia, poder incorporar que antes de esas guerras de la independencia hubo otras guerras, las guerras calchaquíes, que duraron 130 años de lucha y de resistencia contra el mismo enemigo. Así también cuando se hablan de temas del cuidado de la biodiversidad, tener en cuenta de incorporar esta vida ceremonial de la Pachamama, de los cultos al agua, etcétera, etcétera. Un sinnúmero de temáticas que pueden estar incorporadas directamente a la currícula. Lo mismo cuando las disciplinas que apuntan a la formación para el trabajo, para la vida, y qué hermoso ejemplo de vida y de trabajo estas comunidades como esta es la ciudad sagrada de Quilmes, perfectas comunidades agrícolas con una organización extraordinaria y que deberían estar también incorporadas en la enseñanza. Otra consideración importante es el tema del incanato. Los incas vinieron a este territorio, hoy Argentina, 100 años antes de que llegaran los invasores españoles. Y en ese estar en estas tierras, quizás sometiendo, quizás comercializando, quizás interactuando, intercambiando, lo cierto es que estuvieron aquí y dejaron sus testimonios en la cerámica, en la arquitectura, etcétera, etcétera, en el lenguaje. Pero esta cuestión que viene ya de
adoptada desde la literatura, impuesta por la academia, por aquellos que se encargan o que se encargaron y se encargan realmente de ocultar, de invisibilizar a los pueblos originarios de Argentina, tomaron esa literatura, ese libro del Inca Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, este hijo de una india y de un español que vivió y estudió en Europa y que luego vino y escribió literariamente este texto que se olvida de muchas culturas y fundamentalmente de nuestras culturas aborígenes, las que están ubicadas en nuestro actual territorio de Argentina. Y se aprovechó esa cuestión para ocultar, como dije recién. Se aprovecha de esto y, al parecer, los diaguitas y muchos pueblos originarios no existen, están incivilizados. Todo es incaico, inclusive hasta nuestro himno nacional argentino, en una de sus estrofas dice: se conmueve del Inca las tumbas y en su seno revive el ardor, porque ve renovado en sus hijos de la patria su antiguo esplendor. La patria incaica. Y bueno, aprovechando ciertas élites o ciertos manejos académicos, hasta en el himno nacional argentino se cometen ese tipo de olvidos, entre comillas. Otra consideración para esta introducción es tener en cuenta el concepto de tierra, con un simbolismo y una identificación de tipo sagrada al territorio. Los diaguitas pertenecemos a la tierra, no poseemos la tierra. Y si hablamos de una expansión territorial, podemos tener en cuenta desde Salta hasta San Juan, cruzando la cordillera, en lo que hace al NOA, a nuestra región en Argentina. Y lo más importante de todo esto es esa concepción casi simbólica de considerar, como muchos pueblos andinos, casi todos los pueblos andinos, indudablemente, a la tierra como parte de la divinidad. Y hablando de este mundo, de este universo sagrado, que podría ser el primer tema que tratáramos en estas charlas, es importante que escuchemos, y se lo propongo, a una abuela india, una abuela que vive precisamente en estas zonas. Es de la comunidad india de Quilmes, la abuela Rosita, y sus palabras nos van a servir como introducción para empezar esta primera charla sobre el universo sagrado de los diaguitas. Le escuchamos a la abuela. Los cerros es el corazón del agua dulce. Eso no hay que tocarlo porque eso es sagrado. Y todos los minerales que tienen los cerros son el abono de todos los campos de las plantas que crecen y de los bosques, es de los cerros. Que eso no saben y lo tocan, lo destruyen. No, eso no hay que tocarlo, porque es la riqueza de nuestro país, de nuestra gente. Lo que hace la circunferencia, la redondela, la caja, es el mundo. Es el mundo. Y los palos que da así, que se sueña tum, 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 son relativos del corazón de las personas humanas. Y después las cascadas son que dicen, el coijoe, son las cascadas del agua que cae de los cerros, por los ríos, por las piedras. Y ya me dicen, eso es el viento que trae la semilla que desparrama todo el campo para que salga con el agua. Por eso dice, me voy por un ver. Y qué interesante lo que nos cuenta la abuela, su canto, su caja, su instrumento musical, su identificación con esa divinidad hecha tierra, hecha naturaleza. Un poco a poco nos va introduciendo
en este universo sagrado que hablábamos. Y si nosotros le preguntamos a los hermanos mexicanos, a los bolivianos, a los hermanos peruanos sobre sus antiguas divinidades, estoy seguro que saldrán nombres como Quetzalcóatl, Viracocha, los Apus peruanos, el Tata Inti, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si los argentinos nos preguntamos por nuestros antiguos dioses, salvo las comunidades que han podido mantener su identidad cultural y sus prácticas fundamentalmente, reconocen a sus antiguos dioses. Pero los diaguitas se perdieron en la memoria, nos impusieron otras cuestiones que tienen que ver con lo sagrado, otras religiones, y más allá de la marginación y más allá de ese proceso de invisibilidad y de esa lucha que tuvimos y esa resistencia porque nos prohibieron nuestra vida sagrada, algo ha podido rescatarse. Y en eso estamos. Y eso es lo que va a dar origen a nuestro trabajo en estas charlas. Esa materia que no está en los libros de estudio de las escuelas. Vamos a iniciar. ¿Quién creó la tierra para los diaguitas? Para responder, se hace necesario tener en cuenta un relato que surge allá por la zona de Ischigualasto, San Juan, una zona donde hay muchos restos fósiles de animales antiguos de nuestra prehistoria y que posiblemente hayan inspirado a los diaguitas de aquella región en estos relatos, en esta manera de interpretar la vida y de sus inicios, en esta cosmogonía, digamos. Y ahí surge ese relato, ese cuento de los dos soles, que viene rescatado de una familia, la familia Abayay, la familia indígena, y que lo trajo de generación en generación hasta que alguien lo pudo pasar a la letra. Los dos soles. Cuentan los diaguitas que el mundo estaba iluminado por dos soles, que había sido creado por una diosa bondadosa, quien había generado un universo de mucha, pero mucha abundancia en grandes animales y plantas y árboles y agua. Dicen los diaguitas que esa diosa decidió crear a su criatura para que pudiera gozar de esa abundancia. Y una vez creado, lamentablemente empezó a ser acosado por los grandes animales que vivían en el planeta y que terminaron por matarlo, por darle la muerte a ese hijo de la diosa bondadosa. Otra diosa, una diosa del mal, al ver lo que había acontecido con su diosa enemiga, a quien envidiaba, creó su hijo también, pero le dio atributos y habilidades, le puso una cola y lo hizo diestro para subir y trepar a los árboles, como para que pudiera ir escapando de los peligros que había sufrido el hijo de la diosa bondadosa. La diosa creadora del mundo se puso triste y decidió cambiar las cosas. Apagó uno de los soles y los convirtió en luna. Eso generó de pronto una gran revolución en las plantas, en los animales y cambios, y que generaron en definitiva la muerte
de todos esos animales y de los vegetales de la tierra. A partir de allí buscó que el mundo viviera en un equilibrio y creó poco a poco las condiciones para un mundo de tipo no tan abundante, pero sí ideal. Y cuando se generaron esas condiciones, creó su nuevo hijo. Esa nueva criatura estuvo en el mundo disfrutando en total equilibrio y consustanciado con la naturaleza. La diosa envidiosa, la diosa del mal, lo empezó a perseguir, según dicen los diaguitas, hasta que lo atrapó y en ese momento le tomó por las sienes, lo apretó y desde allí, de esa instancia, esta criatura empezó a cambiar y en vez de vivir en ese equilibrio de manera pacífica, empezó con conductas hacia la depredación del mundo. Allí termina esta historia que nos da las bases para entrar en el universo sagrado. Esta es la historia de la creación del mundo. Repasando la historia de los dos soles, empezamos a reconocer cuestiones que tienen que ver con la cosmovisión indígena, compartida quizás por muchos pueblos del mundo, ¿no? Este tema de la dualidad. Aparecen una diosa buena y una diosa mala. Aparecen las diosas, es decir, marcando un género, la mujer como creadora del mundo. Les comento que la mayoría de los dioses, de las deidades de los pueblos de América, son mujeres, fundamentalmente en nuestro país. La historia va marcando algunas secuencias de una vida en total y exagerada abundancia. Se pasa luego de los cambios a un equilibrio. Intervienen el factor negativo, digamos, aquello benevolente de una diosa es contrarrestado por el mal de la otra diosa. Y surge a partir de allí la depredación del terreno, de la tierra. El hombre, a partir de ahí, termina el cuento de los dos soles, pero en la idea, en la idiosincrasia de los hombres de la montaña, aparece una continuidad ya más real que el mito, y que es el temor que acontece después de que el hombre se convierte en un depredador, el temor de no poder saciar su hambre. Por lo tanto, a partir de allí aparece la necesidad de producir los alimentos, y esto ya es histórico y literario a la vez, y luego esa necesidad de encontrar en la divinidad la ayuda para esta cuestión de la producción de los alimentos. Y nuevamente el temor de la adversidad para que las cosas, porque las cosas pueden salir mal. Es decir, empezar a pensar en piedras, en vientos secos, en sequías, etcétera, etcétera, en falta de agua. Y en ese temor permanente empezó a vivir el hombre de la montaña, y a partir de allí empezó a surgir esa necesidad de ofrendar a esas divinidades que necesitaban que lo ayudasen para la vida, para la producción. Allí empezaron a propiciar la lluvia, la fertilidad, y allí apareció la ofrenda, concretamente en actitudes llamadas rituales. Empezaron los rituales a acontecer en la vida,
Fíjense qué enlace importante entre aquel mito cosmogónico y ya la propia vida, donde aparecen los primeros antecedentes de esta relación, digamos, simbólica con la divinidad del hombre. Bien, de los relatos literarios hay una transición a algo más concreto, a actitudes más concretas referidas a los rituales. Los lugares sagrados son cuevas pintadas, el chiqui, un ritual realizado en La Rioja, que ya vamos a profundizar sobre él, que es sobre la deidad del mal, y las santeadas, los santorales de la Sierra de Ancasti, provincia de Catamarca. En la próxima clase vamos a hablar específicamente de estas 3 actitudes sagradas del pueblo de Aguita. Hasta aquí llegamos por hoy. Para las próximas charlas esperemos contar con el aporte de ustedes, con las críticas, con preguntas, todo es en los comentarios de este video. Hasta pronto. Gracias.